sobre el protagonismo de la tribu de Leví. Sobre la tribu de Leví, la Torá nos dice esta semana en la sección de Bamidbar: Beshambru alevim et mishmeret mishkana edut. Los Levim eran los encargados de mishmeret, de cuidar, shombrim, en mishmal, todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con el mishkan. Shmirá. Específicamente nos cuenta el Talmud que la tarea de los Levim, lo que se aprende de acá en Parashá Bamidbar, era que eran meshuarim, cuidaban las puertas del Beit HaMikdash, las puertas del Mishkan. El Kabod Hashem claramente dice acá la Torá para Parashá Bamidbar: Beshambru alevim e mishmeret. Eran los que cuidaban en definitiva la santidad del lugar. Los Levim eran los que estaban en el Mishkan y eran los que cuidaban rigurosamente, religiosamente, que se cumpla todo al pie de la letra. El Talmud pregunta, nosotros sabemos ya que los Levim, la función que la Torá también cuenta sobre los Levim, eran que cantaban. Cantaban cuando la gente llevaba un corbán, una ofrenda al Beit HaMikdash. Los Levim eran los encargados de imbuir a la gente de esa sensación de arrepentimiento. Ellos cantaban. Es sabido que los Levim, la función de los Levim, cuenta la Torá, que era de cantar. Entonces pregunta el Talmud, ¿cómo concuerda esto con lo que estamos viendo ahora? Que en la Parashá Bamidbar, vuelvo a repetir, la Torá nos cuenta que la función de los levitas era Beshambru, tenían que cuidar rigurosamente el ambiente, abrían las puertas, cerraban las puertas, eran los encargados del Mishkan. ¿Cómo concuerda esto con lo que nosotros ya sabemos y la Torá nos narra más adelante? Que la función de los levitas eran cantar, eran acompañar a la gente que hacía los korbanot, acompañar a los kohanim en su trabajo de la faena y justamente ambientar y traer esa sensación de teshuvá. El Talmud pregunta o una cosa o la otra. Dice el Talmud, no es pregunta, eran las dos cosas, y no solamente eran las dos cosas, había gente que cantaba y gente que cuidaba. Y el Talmud ahonda más y dice, el que cantaba no cuidaba, y el que cuidaba no cantaba. Así nos dice el Talmud, la persona que se dedicaba a cantar no se podía pasar. Es más, el Talmud es muy riguroso y nos dice que si pasaba, justamente era muy drástico, muy grave pasarse de uno al otro. Unos eran encargados de cantar y otros se encargaban de cuidar la santidad del lugar. Eran dos grupos, dos facetas, dos tareas completamente diferentes y una no se mezcla con la otra. Así nos dice el Talmud en forma muy hermosa y explican los jajamín. De acá se aprende de los Levim, se aprende para todo el pueblo de Israel que no todos podemos hacer todo. Hay gente que es más artista y se dedica a cantar, más espiritual, y hay gente, Beshambru, hay gente que está más vinculada con la acción. Pero uno, justamente, la idea es no desdeñar uno al otro. Hay el que canta y es más un ser más espiritual y tiene en definitiva más vuelo, tiene que considerar a la otra persona, y la persona que es más relacionado a la acción, tiene que saber que está la acción y está la emoción, está la espiritualidad, elevarse cada vez más, y una cosa justamente no es contradictoria a la otra, no todos hacemos todos. Y la persona tiene que, en definitiva, tolerar a la otra persona y así justamente formar un hermoso Am Israel. Y eso es lo que decimos en la tefilá todas las mañanas. Al principio, justamente, algo tan cabalístico, Leshem Ihu Kuchá Berihu, en aras de unir el nombre del Santo Bendito sea, la unión, la unicidad, unificar al Santo Bendito sea, Ushkeintei, Hashem con su Shejiná, con Hashem como está en este mundo, Lejadá Shem Yud Hei Bevav Hei, uniendo la Yud Hei, justamente en el nombre de Hashem está Yud Hei,
que justamente tiene que ver con la relación más elevada, más espiritual, con los sentimientos, las emociones, la espiritualidad. Vav Hei, y unir la Yud Hei con Vav Hei, Bejuda Shelim Beshem Kol Israel, para formar una Am Israel completo, para formar Shelim, para completar e integrar todo el pueblo de Israel. Quiere decir que tenemos que unir a Kadosh Baruj Hu con su Shekinah. ¿Y cómo se une a Kadosh Baruj Hu con su Shekinah? Uniendo Yud Hei, la parte más elevada, más espiritual, Vav Hei, Beshem Kol Israel, y así justamente en el pueblo de Israel. Como dijimos antes, en el pueblo de Israel hay gente que tiene este aspecto, hay gente que tiene el otro aspecto, y así justamente unimos todo. Y vimos justamente, explican los cabalistas, eso se ve mismo en lo que estamos hablando ahora. Dijimos antes que los Levim, Shirah, los que cantaban se llama Shirah, Shirim, Shirah es canción. Y los que cumplían Shomer, es la Shomer Mitzvot, que cuidaban las Mitzvot. En la palabra Shirah está Yud Hei. Shirah, Shim, Yud, Reish Hei. La Yud y la Hei forma Shirah, la parte justamente más artística, más emocional, más sentimental. Eso es Yud Hei. Y en la palabra Mitzvah, Mem Tzadik, Vav Hei, justamente Yud Hei, Vav Hei. Y así completamos el nombre de Hashem. Justamente los que cantan, la parte más espiritual, más elevada es Shirah, Yud Hei. Y mitzvah es los que ponen más énfasis en las mitzvot prácticas, empíricas, reales, que están más con los pies en la tierra, es mitzvah, Vav Hei. Así unimos la Shirah, que está Yud Hei, con Vav Hei, justamente Yud Hei, Vav Hei, que forma el sagrado nombre de Hashem, y así unimos en este mundo a Hashem, justamente cómo se une Hashem con su Shekinah, justamente entre la unión de los Yehudim. La Yud Hei con la Vav Hei y Leshem y Hukuchaberijo, Shekintei, Lejadá, para unir Yud Hei, Vav Hei, Beshem Kol Israel, y así estamos haciendo completo a todo el pueblo de Israel. Y eso vemos, explican los Jajamim, en el padre de, nosotros sabemos que cuenta acá la Torá en Parashá Bamidbar, que evidentemente Moshe y Aarón vienen de Amram, los Levim, la rama de Moshe y Aarón, que eran levitas. Dice la Torá que su papá se llamaba Amram, que Amram, explican los Jajamim, Ay Mem, Reish Mem, forma por un lado, justamente es una conjunción de dos palabras, Am, pueblo, y Ram, Ram es Romemu, es elevado. Entonces tenemos Am y tenemos Ram, lo mismo que hablamos antes. Am es pueblo, popular, y Ram significa elevado, encumbrado. Y eso lo vemos en los dos hijos varones de Amram, Moshe y Aarón. Por un lado nosotros sabemos que Aarón se dedicaba en unir a la gente y tenía justamente empatizar con la gente, y socialmente era una persona muy aceptada y muy querida, como es sabido los diferentes Midrashim, justamente que trataba siempre de conciliar en la sociedad, conciliar con los Yehudim. Eso es Am, popular. Y tenemos a Moshe Rabbenu, que Moshe Rabbenu es Ram que es elevado, que fue justamente a buscar la Torah con un vuelo increíble. Moshe Rabbenu, justamente la espiritualidad más consagrada, más elevada. Entonces tenemos a Amram, que dio nacer a Moshe y Aarón. Vemos estas dos cosas que estamos hablando ahora, los dos tipos de Yehudim. Hay un tipo de Yehudí que enfatiza más la parte artística, la parte más intelectual, la parte más emocional, y así eso no tiene fines, evidentemente, con la profundidad que eso significa. Después hay Yehudí que ponen énfasis en la acción, en lo cotidiano, y dan tzedakah y ayudan, y son felices de esa manera. Y está todo espectacular, y Hashem hace que en el pueblo de Israel haya estos dos tipos de seres, justamente para formar Shelim, como dice la Torá, para completar el Am Israel, para completar todas estas cosas buenas, y poder juntar justamente Am Israel, el Yud Kei, con el Vav Kei, como dice acá, y justamente por eso lo decimos a la mañana, justamente para tener conciencia de que uno no tiene que decir yo soy así, y entonces el otro que no es como yo, no sirve, al revés. Justamente tener en cuenta que también existe otro tipo de personas
que no solamente que son diferentes, sino que al revés, me completan, que uno no puede hacer todo, uno tiene un camino y el otro completa nuestro camino. Y eso es justamente lo que nos cuenta la Torá, lo que dice el Talmud, que no es ningún tipo de pregunta. Lo que dice la Parashá Bamidbar, Beshambru Mishmeret, a Levim cuidaban el Mishmeret, cuidaban el Beit HaMikdash, cuidaban las puertas, eran Shombrim, eran los que estaban en las puertas, literalmente lo que dice el Talmud es que abrían y cerraban las puertas todos los días del Mishkan, era la parte más práctica, más así, más real. Y no quita que más adelante la Torá nos cuenta que también el trabajo de los levitas, otros levitas eran los encargados de cantar y de desarrollar y de inspirar, y una cosa tiene que ver con la otra y los dos vamos sumando justamente y se forma la gama, la belleza, la armonía del pueblo de Israel.